Bienvenidos a Cultura y Más, una producción del Canal del Congreso pensada para que disfrutes lo mejor del arte, la literatura, el cine, el patrimonio cultural y muchas cosas más. En esta emisión transmitimos desde un lugar muy especial, el Museo de las Culturas del Mundo. En este recinto tan fascinante nos invita a viajar a diferentes civilizaciones a través de sus objetos, creencias, formas de vida. Entre deidades egipcias, guerreros de terracota chinos, esculturas grecorromanas y un sinfín de piezas de todo el mundo, este museo nos invita a descubrir la gran diversidad cultural. Además, conversamos con su directora, la antropóloga Alejandra Gómez, sobre la misión del museo y las exposiciones actuales. En Entre Letras nos acercamos a uno de los escritores más importantes de los últimos tiempos, Kazuo Ishiguro, ganador del Premio Nobel de Literatura. En Pantalla y Más te recomendamos la distopía El Último Azul del director brasileño Gabriel Masmara y también La Casa de los Espíritus, inspirada en la novela de Isabel Allende. Y como siempre, no pueden faltar nuestras mejores sugerencias de actividades culturales. En Arquitectura Viva no se pueden perder explorar este maravilloso lugar lleno de historia y arquitectura. En el corazón del centro histórico de la Ciudad de México se levanta el Museo Nacional de las Culturas del Mundo, un edificio donde distintas capas de historia mexicana permanecen visibles en su arquitectura. Mucho antes de convertirse en museo, este sitio formó parte de las llamadas Casas Nuevas de Moctezuma Xocoyotzin, uno de los complejos palaciegos más importantes de la antigua México Tenochtitlán. Con la llegada del periodo virreinal, el inmueble fue transformado siguiendo el estilo colonial de la época. Su fachada de tezontle rojo y cantera refleja la sobriedad de la arquitectura novohispana. Uno de sus elementos más distintivos es el patio central, rodeado por columnas y amplias arcadas que generan espacios frescos e iluminados naturalmente. Una solución arquitectónica característica de los edificios coloniales. También destacan las escalinatas de piedra, los techos altos con viguería de madera y los balcones de hierro forjado, elementos que muestran el trabajo artesanal y constructivo de la época virreinal. A lo largo de los siglos, este recinto albergó instituciones fundamentales para la historia del país, entre ellas la antigua Casa de Moneda y espacios dedicados a la investigación histórica y arqueológica. Hoy, el museo reúne expresiones culturales provenientes de distintas regiones del mundo. Asia, África, Europa, Oceanía y América dialogan dentro de este edificio histórico. Más que un espacio de exhibición, este inmueble es una pieza viva de la ciudad, un lugar donde el pasado prehispánico y la arquitectura colonial y la vocación cultural contemporánea continúan encontrándose entre sus muros. Hoy en Cultura y Más nos encontramos en uno de los recintos más emblemáticos del centro histórico, el Museo Nacional de las Culturas del Mundo. Y para conocer más sobre su historia y las exposiciones y la misión que tiene este importantísimo museo, conversamos con su directora, la antropóloga Alejandra Gómez. La misión principal del Museo Nacional de las Culturas del Mundo es abrirnos a la diversidad en un marco de respeto y conocimiento de otros valores, de otras realidades culturales. El edificio que alberga al museo tiene antecedentes en el siglo XVI con las llamadas Casas de Negridas de Moctezuma, y después se concentra aquí la primera Casa de Moneda de la Nueva España, y pues el edificio, al ser un inmueble histórico, tiene que dialogar con las exposiciones que contiene, también en un marco de respeto a la arquitectura
y pues en un trabajo museográfico muy intenso en donde las colecciones y las piezas se disponen también en relación al inmueble. El Museo Nacional de las Culturas del Mundo es el único museo de México y el más importante de América Latina en albergar antropología internacional, es decir, patrimonio de otras culturas del mundo. Este recinto alberga 18,000 objetos culturales de prácticamente todas las culturas en el orbe. Construir una narrativa curatorial con un acervo tan diverso es un reto, pero afortunadamente el museo cuenta con muchos espacios para exposiciones temporales. Esto nos da mucho dinamismo, nos permite sacar obras del acervo, construir narrativas actuales con los procesos políticos, con dinámicas de género, de cambio climático, con los grandes temas de la actualidad, pero que crucen nuestro acervo etnográfico e histórico al mismo tiempo. Bueno, en cuanto a públicos, tenemos una amplia visita escolar y una gran afluencia de jóvenes. Nos estamos abriendo hacia hacer programas cada vez más nutridos y ricos con adultos mayores. Tenemos un club para adultos mayores, tenemos clubs de lectura en la Biblioteca Bosch Gimpera, el Club Trotamundos, que trata de abrir a partir de la literatura los vínculos hacia las colecciones que albergamos. Y bueno, nuestros públicos han sido muy nutridos y muy amplios. A partir de la pandemia disminuyeron un poco como en todos los museos de México, pero los hemos ido recuperando afortunadamente. Hay problemas con los filtros en Calle Moneda, con las nuevas disposiciones de seguridad aquí en el centro histórico, pero invitamos a la gente a que no se desanime e intente venir y diga que anuncie su visita hacia el museo para que la dejen cruzar los filtros. El estudio de otras culturas es fundamental para entendernos. Si solo estudiamos nuestros antepasados, nuestra propia dinámica patrimonial, nunca podemos tener referentes claros de lo que somos. Observarnos en los otros es la mejor manera de entender nuestra gran riqueza. Hay muchísimas, pero les voy a dar algunos ejemplos. En la recién renovada Sala de Levante tenemos piezas tan antiguas que anteceden al Homo sapiens. Tenemos unos percutores que fueron trabajados por el Homo erengaster, el Homo erectus posiblemente, muy antiguos, que están en exhibición. Y así como tenemos esas piezas tan antiguas, también tenemos objetos del siglo XX, por ejemplo en la Sala del Pueblo Sami, que es una cultura indígena del norte de Europa, pueden encontrar un trineo que usa este pueblo, así como sus pieles y sus trajes tradicionales elaborados con piel de reno. Entonces tenemos esos contrastes tan grandes y tan diversos en el museo. Los invitamos a que no se pierdan la exposición Juret Sam. Es una exposición basada en un festival budista en Mongolia que va a cerrar el 8 de junio, así que esperamos que nos puedan acompañar en la clausura. Y también como muestra temporal tenemos la Vuelta al Mundo en 150 juguetes con colecciones del museo en una curaduría muy bonita que habla cómo el juego nos ayuda a desarrollar diferentes elementos culturales y cognitivos. Y también hay una exposición temporal que pronto terminará sobre muñecas de India, en donde hablamos de los diferentes grupos y la diversidad cultural en India. La exposición Archivos del Afecto, que habla sobre la migración japonesa a nuestro país, es una exposición muy hermosa, hecha con objetos íntimos de las familias japonesas que depositaron aquí en el museo por un tiempo limitado, y nos da cuenta de esa rica herencia que tenemos de Japón, de familias que se han asentado aquí ya desde 3, 4 generaciones. Y nos ayuda a completar el mapa tan diverso que tiene nuestra ciudad y nuestro país. También los invitamos a que la visiten. Nos ayuda a recrear esta historia de los procesos migratorios de las comunidades japonesas en diferentes partes del país, no solo en la Ciudad de México, y por supuesto que nos ayuda a entender sus vínculos con la sociedad mexicana desde el ámbito empresarial, cultural, artístico. Nos ayuda a entender la complejidad también de la comunidad japonesa y sus múltiples manifestaciones y actividades en nuestro país. El papel que juegan los museos es importantísimo. Los museos somos espacios de diálogos y además de la exposición permanente y de la oferta de exposiciones temporales, tenemos un amplio programa de actividades académicas. Cada 2 años este museo alberga el coloquio Migraciones en el Mundo Global y desde hace 6 años estamos justamente reflexionando sobre el papel de las migraciones, la riqueza
que implican las migraciones en cualquier lugar del mundo, cómo tenemos que estar preparados para ser un país de destino y no un país de tránsito, cómo está cambiando nuestra composición étnica, cultural y cómo debemos respetar esas diferencias, entender que los migrantes vienen de otro contexto cultural, pero que sin duda enriquecen nuestra pluriculturalidad. Todo eso se dialoga en el museo, en los congresos, en las actividades paralelas, en los grupos de lectura, así que los invitamos. Bueno, hay exposiciones que tienen una carga tecnológica más amplia que otras. Eso depende de la propuesta de cada exposición. Ahora, en el marco del Mundial, vamos a contar con una exposición de Corea que tiene un despliegue tecnológico importante desde las artes visuales. Se va a poner durante el mes de junio, también los esperamos, mediados de junio, pero eso depende de cada exposición. En el ámbito tecnológico a nosotros nos interesa más incorporar esos saberes para el registro de nuestras colecciones, para la difusión, para el registro de los acervos y de esa manera poderlos compartir a través de las redes sociales y de las plataformas digitales. En el Museo Nacional de las Culturas del Mundo van a encontrar un espacio de maravillas. Tienen que venir con tiempo para recorrerlo porque son 3 pisos de exhibición, desde elementos históricos o civilizaciones que podríamos llamar antiguas o fundacionales, pero también toda la potencia y lo vibrante de las culturas vivas, como el pueblo Gunadule, el pueblo Sami, las culturas contemporáneas de Japón, de Corea, de China y, por supuesto, toda la gama de exposiciones temporales. Vengan con tiempo para que recorran sus espacios, para que pasen a la biblioteca Bosch-Gimpera y puedan disfrutar también del inmueble, que es una maravilla. Seguimos con las recomendaciones de actividades culturales. ¡Gol! El espíritu mundialista ya llegó a la ciudad. La Ciudad de México buscará romper el récord Guinness con la ola más grande del mundo. Este 31 de mayo, sobre Paseo de la Reforma, del Ángel de la Independencia al Zócalo. La cita es desde las 6 de la mañana para lograr una ola perfectamente sincronizada. Puedes registrarte antes o sumarte ese mismo día. Sé parte de esta fiesta futbolera. Ya abrió al público Gerda Gruber, Entre Verde y Agua, la primera retrospectiva del artista en el Museo de Arte Moderno. La muestra recorre su trabajo desde los años 70 hasta hoy, con piezas que dialogan entre la naturaleza, el color y la memoria. Disponible hasta el 13 de septiembre. Si te gusta viajar sin salir de la ciudad, Aldea Global es para ti. En la Puerta de los Leones del Bosque de Chapultepec, los 48 países que participarán en el Mundial se reúnen en una experiencia llena de música, gastronomía, artesanías y actividades culturales. La cita es del miércoles a domingo, hasta el 28 de junio. Una vuelta al mundo en plena Ciudad de México. El Museo Franz Mayer presenta Oficios de la Tinta, una exposición del artista Ali Kazma, que explora el universo detrás de la creación de los libros. A través de piezas audiovisuales, la muestra revela los procesos de escritura, edición y coleccionismo que hacen posible cada obra literaria. Una exposición ideal para quienes disfrutan los libros, la escritura y las historias detrás de su creación. Disponible hasta el 30 de agosto. Si eres fan de Friends, esta experiencia es para ti. The Friends Experience llega a la Ciudad de México con escenarios icónicos, espacios interactivos y recreaciones inspiradas en los momentos más memorables de la serie. Prepárate para tomarte fotos, revivir escenas clásicas y sentirte parte del universo de Mónica, Rachel, Ross, Chandler, Joey y Phoebe. Disponible hasta el 29 de junio. Boletos en línea. ¿Listos para vivir la emoción mundialista? La Copa del Mundo llegará a la Ciudad de México del 5 al 8 de junio y podrá visitarse en la Utopía Michuca. Antes de llegar a la capital, el trofeo recorrerá distintas ciudades del país como parte de su tour previo al Mundial 2026. Una oportunidad única para ver de cerca uno de los símbolos más importantes del fútbol. En el Centro Cultural Helénico, Foro Alternativo, se presenta Borges no estaba ciego,
una obra inspirada en la última visita de Jorge Luis Borges a México. La historia arranca cuando dos jóvenes guerrilleros y admiradores de su obra intentan convencerlo de grabar un mensaje político, pero Borges no se los pondrá fácil. Una puesta en escena intensa, provocadora y muy humana. Funciones sábados y domingos hasta el 7 de junio. La primera temporada 2026 de la Orquesta Sinfónica Nacional de México continúa en el Palacio de Bellas Artes hasta el 28 de junio. La programación reúne grandes obras de música mexicana, estrenos en nuestro país y piezas de compositoras que están marcando la escena musical. Los conciertos se realizan en la sala principal del Palacio de Bellas Artes y los boletos están disponibles en taquillas y en línea. Las próximas funciones serán el domingo 31 de mayo y el 5 y 7 de junio. En Hologram Zoo, la tecnología y la naturaleza se unen en una experiencia inmersiva sorprendente. A través de proyecciones envolventes y hologramas de tamaño real, podrás encontrarte cara a cara con dinosaurios, osos polares, pingüinos, jirafas, leones e incluso una enorme ballena holográfica. Un recorrido donde lo imposible parece cobrar vida. Boletos disponibles en línea. En la histórica casona de Xicoténcatl, antigua sede del Senado de la República, como cada viernes a las 7 de la noche se presenta el ciclo Conciertos de Bellas Artes, en colaboración con el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, una cita semanal con la música en un espacio histórico. ¿Alguna vez has sentido que un recuerdo cambia cada vez que lo vuelves a pensar? La literatura de Kazuo Ishiguro parte justamente de esa idea. La memoria como algo frágil, incompleto y profundamente humano. Nacido en Japón y creado en Reino Unido, Ishiguro es uno de los grandes narradores contemporáneos y ganador del Premio Nobel de Literatura. Sus novelas no suelen tener grandes explosiones dramáticas, más bien avanzan con calma, dejando que las emociones aparezcan poco a poco. Eso ocurre en los relatos del día, quizá su obra más famosa. Su obra sigue a un mayordomo inglés que al recordar su vida de servicio descubre todo lo que sacrificó por el deber ser. Con tensiones y arrepentimientos, Ishiguro construye una historia profundamente conmovedora y décadas después, en Clara y el Sol, vuelve a explorar las emociones humanas desde otro lugar. La mirada de Clara, una inteligencia artificial creada para acompañar niños. A través de ella, Ishiguro habla de amor, soledad, enfermedad y necesidad de afecto. Pero también plantea una pregunta inquietante. ¿Qué es lo que realmente nos hace humanos? Sus libros hablan de identidad, pérdida y memoria, pero también de esas pequeñas ilusiones que construimos para sobrevivir emocionalmente. ¿Ya conocías a este autor? Cuéntanos en nuestras redes sociales. ¿Cuál es tu libro favorito de Ishiguro? En Pantalla y Más te recomendamos una película latinoamericana ganadora de muchos premios internacionalmente y también una serie inspirada en un clásico de la novela hispanoamericana. Si buscan una película distinta, visualmente poderosa y con mucho que decir, vale la pena poner atención a El último azul del director brasileño Gabriel Mascaro. Esta distopía ambientada en un futuro cercano imagina una sociedad donde las personas mayores son apartadas por un sistema obsesionado con la productividad y la eficiencia. A partir de ahí, la película construye un viaje profundamente humano sobre la libertad, el envejecimiento y la necesidad de seguir encontrando sentido a la vida.
con paisajes amazónicos impresionantes y una fotografía hipnótica, El último azul mezcla ciencia ficción, crítica social y sensibilidad emocional con una propuesta muy distinta al cine comercial tradicional. La película además ganó el Oso de Plata, Gran Premio del Jurado, en el Festival Internacional de Cine de Berlín, consolidando a Gabriel Mascaro como una de las voces más impresionantes del cine latinoamericano contemporáneo. Y si lo suyo son las series basadas en grandes novelas latinoamericanas, entonces no se pueden perder La Casa de los Espíritus, la nueva adaptación de la emblemática obra de Isabel Allende. La serie sigue a la familia Trueba a lo largo de varias generaciones, en un relato donde el amor, los secretos familiares, la violencia política y el realismo mágico conviven constantemente. Los más comentados ha sido su ambiciosa reconstrucción de época y en una producción que busca acercar este clásico. Dos historias muy distintas, pero con algo en común: y las huellas que dejamos en los demás. Con esta visita al Museo de las Culturas del Mundo, cerramos esta emisión de Cultura y Más. Agradecemos a las autoridades por las facilidades brindadas en la realización de este programa. Y gracias a ti por acompañarnos. Soy Mónica Díaz y nos vemos en la siguiente emisión para seguir sumando más historias y más inspiración a nuestra vida. ¡Hasta pronto!